El Festival Internacional de Buenos Aires nació en 1997 y se propone mostrar las diferentes estéticas y tendencias del teatro nacional e internacional. En su octava edición, cuenta con 25 salas en las que se presentan 14 espectáculos internacionales y 34 nacionales. En simultáneo con la programación, se desarrollan talleres y charlas con artistas extranjeros, presentaciones de libros y muestras de artistas visuales. Bueno, ya empezó hace unos días el Festival de Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, ya es un clásico de la ciudad. Lo dirige este año Darío Lopérfido, que está hoy acá con nosotros. Y yo le decía recién a Darío, cuando la gente lo vea va a decir, Lopérfido, tanto tiempo que no lo vemos, ¿qué fue de su vida estos años? Recordemos que fue director primero del Centro Cultural Rojas, después fue secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires de la Rúa cuando era jefe de gobierno, y cuando de la Rúa fue presidente de la Nación, fue secretario de Cultura y de Medios también, o sea, Canal 7, entre tantas otras cosas, dependía de vos. Sí, y este festival, la verdad, además es la tercera vez que lo dirijo. Claro, porque ya yo lo fui habías director dirigido el primero, el 97, el 99... y ahora de vuelta. Y ahora otra vez. ¿Y qué fue de tu vida estos años? Bueno, nada, es verdad que la gente se puede sorprender porque si bien alguna vez hago una nota muy de vez en cuando, no en la tele, no voy a la tele en general. Bueno, vine porque es tu programa venido. Y porque me gusta el programa, no me gusta lo que está pasando en la tele en general y no me siento ahí parte de eso. Pero estuve viviendo como por 7 años casi en España. Trabajando en un grupo de comunicación, el grupo Prisa, que es un grupo grande, importante, el grupo que tiene el diario El País y que se edita aquí, se lee aquí, la editorial Alfaguara, la editorial Aguilar. Bueno, digamos, por un lado tenía una división muy importante el grupo cuando yo me fui a vivir a España, que para eso me convocaron, de entretenimientos, espectáculos, productora de música, básicamente. Y trabajaba muy concentrado en eso, en armar una productora que una empresa que se llamaba Gran Vía Musical, y trabajaba muy fuertemente en eso y trabajaba también en un asesoramiento que hacía lo que ellos llaman el grupo, la división Prisa Internacional, que es todas las inversiones que tiene el grupo fuera de España, que son muchas, ¿no? México, Colombia, es un grupo enorme. Y como trabajan con el formato de música, entonces yo como coordinaba cosas, colaboraba con ellos en ese aspecto también. Y produjiste vos espectáculos también, Produje varios espectáculos allá en España, trabajando con ellos. Después estuve viviendo 1 año y medio en Estados Unidos, en New York. Y después de Nueva York, cuando suponía que volvía a Madrid, porque había ido ahí por un trabajo de plazo fijo, vine a Buenos Aires. Te viniste para acá. ¿Por qué te fuiste en ese momento? La crisis de 2001, todo lo que se vivió. ¿Cómo lo ves ahora con la perspectiva del tiempo? ¿Estuviste tan cerca del poder en ese momento? Bueno, fue una crisis muy grande. Yo lo digo siempre sin ningún reparo. Yo había pasado unos años en la función pública, no me había enriquecido en la función pública y necesitaba trabajar. En enero del 2002 nadie me iba a dar trabajo a mí. No era... Y yo lo entendía absolutamente. Entonces me fui a España un par de veces, hablé con gente, fui postulando para cosas y rápidamente me dijeron que yo quería... En realidad había llevado una propuesta para trabajar para el grupo como externo, como en Buenos Aires, y ellos me dijeron que no les interesaba eso, pero sí les interesaba si quería trabajar en el grupo en Madrid. Allá. Y por todo esto que me decís, por ahí también querías tomar un poco de me pareció, distancia, ¿no? Y además no era... Madrid toda la vida fue como mi casa, porque mi abuela es española, es una ciudad que yo quiero mucho, o sea, no era también que me estaban diciendo quédate en Hong Kong, que no lo conocía, me resultaba también bastante familiar. Seguro. Pero la razón fue, y ahí me dijeron que era el contrato por 1 año. Dije, bueno, perfecto, por 1 año reacomodo las cosas y esto, y bueno, después al año me dijeron que estaban encantados, yo también estaba encantado, la verdad, me sentía muy cómodo en Madrid, me siento muy cómodo en Madrid cada vez que voy, me quedé 7. 7 años en Madrid. Sí. Si volvemos a ese momento, ¿cómo ves hoy con la perspectiva del tiempo? Buenos Aires. 2001, ¿no? La caída de la Rúa. Para vos tiene que haber sido muy fuerte, ¿no es cierto? Fue muy de fuerte, pronto sí. dejar, La prueba está que por una cosa o por otra, pero te fuiste del país, ¿no es cierto? Sí, tomaste una distancia. No, fue muy fuerte, fue muy tremendo. El país estaba en una crisis económica muy potente y yo creo que nadie cooperó a que esa crisis económica se solucione.
O sea, fue como... La crisis económica antecedía al gobierno de la Rúa, ya los últimos 2 años... Vos no sos responsable del gobierno de la Rúa, vamos a decir. No, pero al ser parte del gobierno también podés hacer una autocrítica por el gobierno. No, me siento muy... Yo era parte, bueno, era el de Cultura, pero era parte, pero creo que el gobierno falló en muchas cosas. Había una crisis terminal, había que acordarse, el país fuertemente endeudado, que venía de unos años de recesión muy fuerte y la convertibilidad estallaba. O sea, fue un gobierno que le tocó como todo eso, en algunos casos lo quiso gerenciar bien, en otros casos no lo gerenció bien, pero yo tengo la sensación de... leía el otro día y me acordaba, ¿no? Leía el otro día la crisis en Grecia en este momento, una crisis en Grecia y toda Europa, todo el mundo intenta que no caiga al precipicio, ¿no? En Argentina, y esto ha sido la historia argentina, cuando la situación está mal por procesos cíclicos de la economía, en este caso yo creo que el gobierno de la Rúa tuvo problemas y fallas graves, pero había que estar en un gobierno que venía de 10 años de gobierno de Menem, que había producido un cambio en paradigmas económicos y fuertemente culturales. La escala de valores en la Argentina en los años de Menem cambió mucho, se trastocó. Y nosotros éramos, yo siempre digo, éramos un gobierno de unos tipos un poco antiguos, que teníamos como una noción republicana, y esto que culturalmente no enganchamos lo que había pasado de un deterioro, parecía que no le hablábamos a nadie. Digo, tipos como de la Rúa, pero como Adalberto Rodríguez Llavarini, como yo, como Terraño, como una sociedad que había decaído muy fuertemente en términos culturales y en términos de sus valores. Los valores habían cambiado. Fíjate que la crisis del radicalismo no se repuso más. Nunca más. No, claro, porque fue toda la marca de esa época. Seguro. Pero también una tendencia argentina muy grande, creo yo, muy fuerte, de toda su historia, que cuando... Yo no sé por qué este país tiene la tendencia de cuando estás en el precipicio, la tendencia siempre es a empujar, es más fácil. Eso sentiste. Destrocemos todo y después lo arreglamos de cero, que hagamos lo posible para que no explote, porque lo que explotaba no era el gobierno, explotaba el país. Así fue. Y después siguió explotando, o sea, un tiempo, no era tampoco que... ¿Cómo ves el país ahora que volviste después de tantos años? 7 en España, 1 en Nueva York. Mejor, evidentemente el país mejoró su situación económica de una manera exponencial. Creo que la pérdida de valores, por lo menos los valores que a mí me interesa, continúa, y no es un problema que yo le achaque a un gobierno. Yo creo que el deterioro que se produjo, así como la Argentina se repuso de la debacle económica, para mí no se repuso de la debacle intelectual. Este país intelectualmente está mucho peor que en la década del 60 o en décadas pasadas. De todas maneras está levantando. Sí, pero también entra en una crisis del mundo, ¿no? El mundo de las ideas en el mundo está en crisis. Sin duda. O sea, eso sin duda. Todo decayó. Por eso te lo aclaraba cuando te decía, no le echo la culpa a ningún gobierno. Creo que hay países con una tradición intelectual y del respeto a la palabra del otro y del respeto a las ideas, que ese decaimiento lo soportan mejor porque tienen bases muy firmes, y otros que menos. Claro. O sea, esta catarata, la multiplicidad de discursos que hay en el mundo, porque Internet sumó una cantidad de cosas, las redes sociales, la multiplicación infinita de esto, hace que sea muy difícil la reflexión. O sea, a mí me dicen todo el tiempo, ¿por qué tenés Twitter? Y hablamos de Twitter. No tengo Twitter, siempre digo lo mismo. ¿Por qué no tenés Twitter? Porque no sé hablar en tan pocos caracteres. O sea, no sé hablar en o sea, pertenezco a una tradición que se asocia al pensamiento, al uso del idioma, al libro, a un montón de cosas, y esto decae en todo el mundo. En Argentina le caben las generales de la ley, además tiene siempre un histórico atravesamiento populista, y además
hay cosas que están peor que en el mundo. Por ejemplo, la televisión, y no me refiero a estos espacios televisivos o a este tipo de canales. Pero la televisión es un escándalo. O sea, lo que mediocriza... La televisión comercial. La televisión comercial está haciendo, para empezar, un deterioro... Continúa con el deterioro de valores, en muchos casos, un deterioro del lenguaje, que ya es como... El idioma español en la Argentina es como que le ha explotado una bomba atómica, porque solo quedan vestigios. Ya no hay gente que hable bien el idioma español. Eso es producto de la televisión, es catastrófico, ¿no? Entonces, es como una lucha que hay que dar de que esa mejora que se da en términos económicos, sociales o esto, acompañe eso, y tendría que ser acompañada de todos los sectores, porque es fácil, yo le puedo echar muchas culpas al gobierno, pero es fácil siempre tirarle al gobierno. Por supuesto. Y no es el gobierno solo, no conforma desde todos los sectores sociedad. Y hay que luchar para recuperar, ¿no es cierto? Claro, pero bueno, está bien, que mejoró el país, claro. Sin lugar a dudas. Mucho. Bueno, y ahora has vuelto y además produciendo teatro, porque vi que producís Hamlet con el Complejo Teatral Buenos Aires, en el Alvear, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo no produje el espectáculo, yo inicié ese espectáculo. Ajá, yo fui el que lo armé. No, porque yo le tengo mucho cariño a Gené, y grande, entre él, Esmeralda, Mitre y Mike, teníamos esa idea, y empezamos, yo fui, después, claro, era un espectáculo muy grande, no sé qué, lo tenía una productora, y hubo un momento que dije, chicos, yo lo sigo ayudando, lo sigo, esto, o sea, no me despegué, pero no estuve en el día a día, porque además estaba con determinadas actividades que me llevaban a viajar mucho. De modo que no soy el productor, pero me considero un poco sí. Un poco el creador. El que lo impulsó, y a mí me pone muy feliz ese proyecto, porque más allá de que es muy lindo el espectáculo y es un éxito y todo, para mí que Juan haya podido hacer Hamlet con lo que Juan sabe de Hamlet y con lo que estudió Hamlet es uno de los grandes directores argentinos. Y que a sus 80 y tantos esté haciendo una apuesta tan grande, porque es una apuesta enorme con muchos actores, y lo haya hecho con tanta solvencia y tanta felicidad, para mí es una cosa divina, porque yo tengo una debilidad por Juan muy grande, es un maestro. Bueno, hablemos un poco del festival. Ya empezó el Festival de Teatro. La última edición, ¿quién había estado? Schumacher fue la anterior, que se fue bastante enojado. Estuvo acá en el programa, se fue con muchas objeciones al festival. Digo, ¿cómo lo tomaste vos? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles los puntos a favor? ¿Cuál fue tu idea de festival? ¿Cómo lo trabajaste? Mira, yo lo tomé. Es importante el Festival de Teatro. Claro, que es muy importante, claro. Vienen elencos de todo el mundo. Vienen elencos de todo el mundo. Yo lo tomé porque efectivamente lo que vos decís, Schumacher había dirigido la edición última del 2009. Había sido una edición interesante en términos de algunas propuestas teatrales que habían venido, pero digámoslo también, no les fue muy bien con el público, ¿no? El público no... ¿Hubo poca convocatoria? Sí, no hubo la convocatoria normal que había en los festivales. Y él se pasó, es verdad que se quejó y protestó, pero tardó un tiempo en irse. Entonces, cuando él renuncia, o sea, él renuncia en agosto del 2010, un año después. Sí. Y ahí es cuando me llama Hernán Lombardi, el ministro de Cultura, y me dice, bueno, estamos en problemas porque hay que hacer el festival muy rápido. Yo le digo, bueno, pero si en el festival estaba Alberto Ligalupi, ¿por qué tenés un problema si él sigue? No, pero yo quiero que Alberto vaya al San Martín. Es el actual director del Teatro San Martín. Entonces me dice, te estoy llamando porque vos conocés el festival a fondo, vos lo creaste, fuiste el primer director, viste muchos espectáculos, me parece que podés hacer un festival en 11 meses o y vos menos. Que yo te leí por algún lado que habías jurado no volver nunca a la función pública, acá estamos. Sí, pero no volví, porque esto no es la función pública, yo soy el director artístico de un festival, no tengo responsabilidades. Esto está bueno aclararlo porque la gente no lo sabe. El esquema ahora de festivales es que el director en realidad es el director artístico. O sea, no tenés bajo tu cargo ni la administración ni el presupuesto. Lo aclarás bien, por suerte. No me interesa, bueno. no tengo, en eso sí, de verdad no tengo más interés. O sea, es como... Debe ser desgastante también. Claro, lo hice mucho y es como ser el cura. Yo soy el curador de una muestra. Claro, es como si me convocaran para
montar una exposición en el Museo de Bellas Artes. Por supuesto. Vos elegís las obras. De hecho, hasta la forma contractual por la que estoy contratado. Yo tengo un contrato, no soy nombrado como funcionario, un contrato que tiene principio y fin. Y ¿Es por este año? Hasta este festival, y después vemos. Se verá. Y es un contrato artístico, además. No es un contrato de gestión, es un contrato como el que tiene un director para dirigir una obra en el Teatro San Martín. Claro. Entonces, eso sí yo lo puedo hacer y lo haría encantado, no me interesa porque además en mi salida de ese mundo solo me puedo vincular con cosas oficiales, con lo que tenga que ver con lo artístico, lo intelectual o lo cultural. Lo que no va a suceder nunca más es que yo vuelva a ser secretario, ministro, diputado, senador, no, eso no. Tampoco porque me parezca mal, es una resolución de vida, no. A mí me dicen a veces, vos estás diciendo todo el tiempo eso y estás vilipendiando la política. Yo digo, no, de ninguna manera, digo que es una cuestión, o sea, eso no cuadra más en mi vida. Al contrario, me parece en muchos casos muy heroico que haya gente que se dedique a la política. Pero vos no querés más. No, yo tengo un sentido de la heroicidad muy bajo. Escúchame, Darío, ¿y con qué criterio armaste este festival? O sea, ¿con qué criterio elegiste las obras? Mira, sé que hay menos obras extranjeras este año. Bueno, no, eso sí, hay menos que el año pasado, pero de mayor magnitud, pero no sé, hay muchas más. O sea, si vos ves los festivales, el festival, la cantidad de obras para mí no importa demasiado. El festival de 2007 tuvo 7 obras internacionales. ¿Por qué? Porque una de las 7 era la de Ariane Mushkin, que hizo 11 funciones y era muy grande, y fabuloso y todo eso. Inolvidable, creo que puedo ver. La cantidad, en este hay 6 menos que el festival internacional, es menos que el festival pasado, pero hay algunas funciones, las de ciertos creadores muy importantes y que tienen mucha demanda en Buenos Aires, como Peter Brook, que hace 5 funciones en el Avenida, no 2 o 3, la flauta mágica. Con la flauta mágica. Y claro, no es lo mismo, con todo respeto a Rubén y su festival pasado, no es lo mismo tener 20 espectáculos que tener 15, algunos de los cuales son la Schaubühne, la Volksbühne, Patrice Chéreau, Peter Brook, o sea, Heine Goebbels, o sea, que son... ¿Cuesta traer esos espectáculos hasta Argentina? Cuesta, fíjate que me hacían un reportaje faltando un mes y medio, un mes para que empiece el festival, y yo le decía, Hamlet, Heine Goebbels y alguno más ya están en el mar, porque o sea, tenés que traer un container o 2 de escenografía, vestuario, por mar, que salen un mes y medio antes que salga la compañía, porque o sea, eso son espectáculos grandes, fuertes, potentes, pesados. La Schaubühne es una compañía que para cualquier cosa se traslada con 25 personas. Pero bueno, el criterio, vos me decías el criterio. Hay un criterio que a mí me pareció dominante, que yo lo uso mucho, que es una pregunta que siempre me hago en términos teóricos, ¿no? Que siempre digo, ¿debe representar un festival el gusto de un director? No, yo no lo creo. Salvo aquellos festivales que son como muy de autor o que son muy de tendencias. O sea, si me dijeras, bueno, te nombran director del Festival de Teatro Clásico de Almagro, bueno, todo el mundo sabe que voy a hacer un festival de teatro clásico. El Festival de Buenos Aires es un festival abierto completamente. Totalmente. En ese sentido... Apuntando a un público muy amplio. Muy amplio. Entonces, la preocupación no tiene que ser lo que le parezca bien al director artístico. Tiene que ser qué tipo de selección haces donde tu mirada esté puesta, que coincida con la mirada del público. Seguro. Que eso es un desafío bastante grande, diciendo, siempre digo... Siempre hay un margen de error grande también. Y bueno, a ver cuánto coincide mi mirada con la del público. Seguro. A veces puede no coincidir en nada, pero yo trato mucho más porque Buenos Aires es una ciudad fuertemente estimulada en materia de teatro. Acá es difícil sorprender, porque una cartelera que un fin de semana puede tener 160 o 170 espectáculos. Seguro. El primer eje es ese, espectáculos que sean distintos a los que mayormente se ven aquí. Distintos en su manera de producción, distintos en abordar los temas. Acá el espectáculo de Polish,
bueno, es un espectáculo basado en textos de Adorno, pero el actor es como un músico de rock y no sé, el espectáculo de Heine Gebel. Heine Gebel es una celebrity en el mundo de la música contemporánea en el mundo y es un espectáculo sobre textos de Canetti, pero a su vez toca un cuarteto de cuerdas fantástico porque él es músico y hay cosas que se ven en video y hay un actor fabuloso. Son espectáculos, para empezar, de formato distinto a lo que habitualmente ven aquí. Claro. Y después, un recorte que a mí, en esto de la banalización de las sociedades que hablábamos antes, que a mí me parece interesante, que es espectáculos que disparen algún tipo de reflexión. Y aquí hay muchos. Así como te decía, el espectáculo de Goebbels es un espectáculo sobre textos de Canetti, el espectáculo de la Volksbühne es un espectáculo que tiene un disparador en una conferencia de Frankfurt y unas cosas de Teodoro Adorno, el espectáculo italiano, que se llama Alexis, una tragedia griega, es sobre un grupo que trabaja hace 4 espectáculos sobre Antígona, y en este caso sobre el tratamiento que hace de Antígona, relatan el episodio de un chico de 14 o 15 años que muere de un balazo en una manifestación antiajuste en Grecia. Claro. El espectáculo de Guillermo Calderón, que es un grandísimo creador italiano, chileno, que se llama Villa, es la discusión de 3 personas que discuten y se hacen trampas en las discusiones, y esto acerca de qué hay que hacer con un ex centro clandestino de detención. O sea, a mí me interesa mucho temas sociales fuertes. Claro, o filosóficos, claro, ¿no? Claro. Y sin contar, por supuesto, el Hamlet de Ostermeyer. Bueno, es Hamlet, discute sobre el poder. ¿Y cómo los elegís? ¿Viajás y los vas viendo, los espectáculos? ¿Cómo es? Bueno, ahí yo tuve una ventaja, que venía de vivir en Europa y en Estados Unidos, y me invitaban permanentemente a los festivales, muchos los había visto, muchísimos. Eso tiene que influir mucho. Y yo también, cuando llegué acá, como hacía mucho que no estaba, empecé a preguntar, ¿Heine Goebbels vino aquí? Y decían, no vino nunca. Ah, bueno, porque Heine Goebbels... Angélica Lidl, por ejemplo. Angélica Lidl la tuve presente en mi vida porque en España explotó muy fuerte. Es una realizadora española, en este sentido, ¿no? Angélica es una tipa que cuenta en el espectáculo, era hija de unos militares, vivía en un cuartel y la abusaban de pequeña, porque andaba por ahí los soldados, y no sé qué, lo cuenta en el espectáculo, pero es una tipa intelectual, una teórica del teatro, que dice, yo me agredo en escena para explicar la agresión a las mujeres. Y es un espectáculo, son espectáculos cruentos. Ella se autoagrede físicamente. Hay espectáculos argentinos también en cantidad. Muchos, muchísimos. La mayoría, te diría, sí, más hay argentinos, muchos. ¿no es cierto? Claro, sí, porque hicimos un concurso de 6 proyectos, que los que ganaban el proyecto, el festival y el Instituto Nacional de Teatro, eran 30.000 pesos para producir, pero esos se eligieron en marzo, y arrancó de cero, o sea que la única condición que le pusimos fue que tenían que estrenarlo en el festival. Después pueden seguir y se quedan ellos, pero son producciones del festival. Son producciones propias. Después amparamos en el festival a un proyecto fabuloso, que es el proyecto clásico que hace el Centro Cultural Rojas, que es la adaptación moderna de algunos textos clásicos, que empezó con uno de Emilio García Guevi sobre una obra de Shakespeare, otro hace una obra de Wilde. Después 16 obras argentinas de las que ya estaban en cartel para que la vean programadores internacionales, y 6 obras del interior. También. Y una retrospectiva de 3 obras de Claudio Tolcachir. Digo, ¿todavía se consiguen entradas para los días que quedan? Porque yo sé que se agotaron muchas. No. Ya casi no hay. No, casi no hay. Casi no hay. No, es una pena. Desgraciadamente los festivales tienen ese problema, que no los podemos hacer en River. Los tenemos que hacer en los teatros, y los teatros tienen un límite de capacidad. Todavía capaz que se consigue alguna, pero no para los más importantes, los extranjeros. Por ejemplo, La flauta mágica de Peter Brook. Sí, apenas salió ya estaba agotado. En 2 días se agotaron 5.000. Porque también hay que ver eso, ¿no? El público de Buenos Aires es seguidor a muerte es un público muy culto, muy sofisticado. Y si además le das la posibilidad de ver determinado tipo de espectáculos entre 30 y 70 pesos, 30 el más barato y 70 la más cara, o sea, yo te digo,
estás viendo a Peter Brook Sí, con sí, una producción de obviamente, ópera a obviamente. 50, 60 pesos. Digo, no es usual en el mundo eso. No. Y entonces, claro, permite que cualquier sector social se Casi incorpore. cualquiera, digamos, pero mucha gente se puede incorporar. Bueno, gracias por haber venido, ojalá termine muy bien el festival, yo creo que es muy importante que la ciudad cuente con este tipo de eventos. Sí, yo también, porque creo que elevan el nivel de la discusión y además en un público con una formación y un interés tan grande en el teatro, no puede viajar, mucha gente no puede viajar y viajar es difícil y a veces los que lograr viajamos tener todo esto acá que, en Buenos Aires es claro, importante, a veces no es tan sencillo porque es lejos. Sí, o quizás viajás y el espectáculo no está más, o sea, es muy complicado hacer una visita de ver espectáculos. Entonces, el público lo merece también, porque es un público que ha convertido al teatro en una ciudad, ha convertido, gracias al teatro, una ciudad, en todo el mundo se habla del Teatro de Buenos Aires, la verdad extraordinario, es brutal. Es maravilloso. Bueno, me hace enseñas, me tengo que ir al corte. Muchas gracias, Darío, por haber estado acá y suerte que termine bien el festival. Señores, no se vayan que enseguida volvemos.